Increíble. La niña expone un peligro oculto, guarda en chino advierte al millonario para salvarlo. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Valentina llegó al mercado. La familiar mezcla de aromas a frutas frescas y especias llenó sus pulmones, pero hoy todo se sentía diferente. Una sombra se cernía sobre ella, y no eran solo las nubes que amenazaban con lluvia. Su mente divagaba entre la rutina de vender nopales y chiles y la creciente preocupación que había cultivado en su corazón. Desde que había entablado amistad con el guarda del hotel, su vida se había vuelto un torbellino de emociones y decisiones que parecían pesadas como ladrillos. Mientras ordenaba las verduras, los murmullos de otros comerciantes le llegaron. Dicen que el dueño del hotel está robando a los que trabajan ahí, comentaban en voz baja. La indignación crecía en su interior. Su mirada se centró en la gente que pasaba, muchos de ellos sus vecinos, aquellos que luchaban día tras día para salir adelante. ¿Y si lo que decían era cierto? ¿Y si su amigo, el guarda, estaba involucrado? Su corazón se aceleró, su respiración se tornó irregular al contemplar las posibilidades. Un dilema moral, y no uno menor, comenzaba a tomar forma en su mente, debía elegir entre guardar silencio y proteger su futuro, o arriesgarlo todo por la justicia. En ese instante, recordó las horas que había pasado hablando con el guarda. Él no solo le había enseñado a ver más allá de su rutina, también la había inspirado a soñar en grande. No permitas que te arrebaten tus sueños, le había dicho con tono firme. Pero ahora, su consejo parecía un eco distante. La idea de enfrentarse al millonario, a los poderosos que podían aplastarla como a un insecto, la llenaba de una ansiedad corrosiva. Cada vez que consideraba esa confrontación, su estómago se revolvía en una mezcla de miedo y determinación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el peso de la decisión sobre sus hombros, Valentina se encontró a sí misma dando vueltas en círculos. Mientras vendía, su mente viajaba entre la lucha por la justicia y su deseo ardiente de salir de la pobreza. La idea de haber descubierto algo que podía cambiarlo todo le daba fuerza, pero a la vez la paralizaba. Una llamada a la acción resonaba en su interior, quería hacer lo correcto, pero ¿a qué costo? La presión se hacía cada vez más intensa, como si una tormenta se acercara, revelando secretos que podrían quebrar su mundo. Su mirada se encontró con la del guarda, que la observaba desde lejos, su expresión era un enigma. Justo entonces, se reveló un nuevo nivel del conflicto. Ella nunca había considerado que él pudiera tener alguna conexión personal con el dueño del hotel. Esa revelación alteró su mundo nuevamente, levantando una barrera entre ellos que parecía insalvable. ¿Cómo podía confiar en alguien que podría estar ligado a la opresión que quería combatir? Cada latido de su corazón parecía gritarle que estaba en un laberinto del que no había salida. Valentina respiró hondo, sintiendo la angustia apretar su pecho. Inmediatamente, comprendió que su lucha no solo era por justicia, sino también por su sueño de un futuro diferente. ¿Sería capaz de sostenerse firme ante la adversidad sin perderlo todo? Con ese pensamiento volando en su mente, sintió que el destino estaba a punto de jugar su última carta, y con ella, la posibilidad de cambiar su vida y la de su comunidad para siempre. El aire en el mercado se tornó pesado, y Valentina sabía que su decisión no podía esperar más. Mientras organizaba los productos, su mente se nublaba con pensamientos y posibilidades. La imagen del guarda se entremezclaba con las acusaciones que resonaban como campanas en su cabeza.
Se dio cuenta de que su inacción no solo la condenaba a la mediocridad, sino que también comprometía a aquellos que confiaban en ella para obtener su sustento. Los murmullos sobre el dueño del hotel se convirtieron en un eco constante en su mente. Sabía que la lucha por la justicia requería más que buenas intenciones, necesitaba un plan. Sin embargo, la naturaleza del conflicto era mucho más compleja de lo que había imaginado, afectando no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Este enredo moral le producía una ansiedad casi palpable, una presión que amenazaba con desbordarse. Mientras vendía, la mirada del guarda se posó nuevamente en ella. Esta vez, Valentina decidió que no podía permitir que su inseguridad la paralizara, debía actuar. Tentada por la idea de buscar respuestas, sintió que su corazón latía con una determinación renovada. Se planteó la posibilidad de hablar con él y desentrañar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Pero a la vez, el miedo a desilusionar a su amigo la mantenía en un estado de tensión. Esa noche, sus sueños fueron interrumpidos por el sonido del tejado de su casa, que crujía bajo una lluvia torrencial. En la oscuridad, dio vueltas en su cama, contemplando la idea de que descubrir la verdad podría ser tanto liberador como destructor. La sensación de estar atrapada la impulsó a levantarse y buscar un modo de aclarar su propio camino. Con el amanecer, Valentina se dirigió al hotel. Era solo un edificio, pero lleno de secretos que podrían facilitar su emancipación. Su corazón palpitaba al pensar en el encuentro. Las voces de los comerciantes todavía la seguían, su conciencia pesando más que las cajas de nopales que solía cargar. Al encontrarse frente a la entrada del hotel, su mente escaneaba las opciones. ¿Debería preguntarle directamente al guarda? Pero, ¿y si el hombre que había visto como un amigo estaba más involucrado de lo que podía imaginar? Un dilema personal crecía dentro de ella, dudando de su capacidad para enfrentar las verdades que podrían emerger. Decidida, abrió la puerta y lo buscó. La expresión del guarda cuando la vio fue de sorpresa, seguida de una preocupación que jamás había notado antes. Subió el volumen de su voz cuando le preguntó sobre las acusaciones. Él se mostró evasivo, y eso solo intensificó su confusión. Las respuestas que obtenía eran cálidas, pero en el fondo, la chispa de desconfianza la mantenía alerta. El encuentro terminó abruptamente. Ella había descubierto que no podía obtener respuestas sencillas en un mundo tan enredado. La frustración la llevó aún más lejos. En su interior, la necesidad de mantener su moralidad intacta frente a la posibilidad de una traición se convirtió en una batalla interna. Podría confiar en su amigo si los hechos la llevaban hacia un camino oscuro. Como se marchaba, reflexionó sobre la complejidad de las relaciones humanas. En su mente retumbaba una idea: necesitaba su propio espacio, desarrollar un plan más firme basado no solo en lo que le gustaría creer, sino en la realidad de los hechos. En ese instante, su determinación se fue afianzando, el deseo de justicia comenzaba a eclipsar a la duda, y así, mientras abandonaba el hotel, una resolución se gestaba en ella. El dilema que enfrentaba no se limitaría a sus relaciones, sino que sería una prueba de su carácter. Valentina se prometió no rendirse hasta descubrir la verdad, y con cada paso que daba bajo la lluvia, la sensación de poder interior crecía. Sin embargo, una nueva sombra acechaba en el horizonte, y sin ella saberlo, el vínculo entre su amigo y el dueño del hotel traería devastadoras revelaciones que pondrían a prueba todo lo que creía. ¿Está Valentina preparada para lo que se avecina? El sonido de los pasos de Valentina resonaba en su mente mientras caminaba. Cada paso era un recordatorio de su determinación. Este nuevo sentido de propósito la guiaba, pero también la sumía en un mar de incertidumbre. Tenía que averiguar más sobre la conexión entre el guarda y el dueño del hotel, pero no podía hacerlo sola. La idea de pedir ayuda le resultaba difícil, como si admitiera debilidad. Sin embargo, su lógica la obligaba a salir de su zona de confort. Decidió que hablaría con su hermana Ana. Siempre había sido su confidente, la voz de la razón en momentos de confusión.
Una vez más, su mente giraba en torno a la posibilidad de involucrar a otros. A medida que se acercaba a casa, el peso de esta decisión la oprimía. En su interior, la lucha era hermosa y devastadora. Por un lado, estaba el deseo de actuar de manera individual, como una guerrera en busca de la verdad. Por otro, el reconocimiento de que la verdad podía ser más complicada. Ana estaba en la cocina cuando Valentina entró. Su rostro mostró una preocupación instantánea al notar la expresión seria de su hermana. Después de una breve charla, Valentina se sentó y comenzó a exponerle su inquietud sobre el guarda y las acusaciones que la rodeaban. A medida que hablaba, la ansiedad crecía en su interior, temiendo la reacción de Ana. Pero lo que recibió fue comprensión y un análisis lógico que la sorprendió. Tal vez deberías buscar información en otros lugares, hablar con más personas que puedan saber algo. Valentina asintió, inspirada por las palabras de su hermana. La idea de obtener información más allá de su entorno inmediato despertó un nuevo tipo de valentía en ella. Esa misma noche, se conectó con múltiples comerciantes del mercado. Algunos tenían historias extrañas sobre el dueño del hotel, otros parecían recordar incidentes oscuros que envolvían al guarda. La tensión se intensificaba, los retazos de información comenzaban a hacer sentido, pero el miedo al vacío de la arriesgada verdad la mantenía en vilo. Días después, armada con el conocimiento fragmentado, Valentina decidió que su siguiente paso sería infiltrarse en el hotel. No le gustaba el término, pero sabía que necesitaba respuestas y que debía ser audaz. La idea de mezclarse con el entorno sospechoso del hotel la hacía sentirse vulnerable, pero también en control. Al menos, eso pensaba, con nerviosismo en el estómago, se presentó un día, fingiendo ser una clienta interesada. Su instinto la guiaba, y el ambiente opulento del hotel la abrumaba. Después de explorar áreas públicas, se sintió atraída hacia una puerta que parecía apartada. Unos pasos más hacia adelante, y el mundo que había dejado atrás se desdibujó. Claramente, allí había algo más que las mentiras que había estado defendiendo. Acercándose a la puerta, Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. El instante decisivo llegó cuando escuchó voces del otro lado, podían ser la clave de la revelación que tanto anhelaba. Sin pensarlo dos veces, se agachó, buscando un ángulo para escuchar. Las palabras flotaban en el aire y eran un atisbo de lo que vendría. Menciones acerca de transacciones sospechosas y una red de complicidades que amenazaban no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. En medio de su investigación clandestina, una figura familiar apareció, el guarda. Su presencia era ahora más enigmática que antes. Valentina sintió que toda la seguridad que había acumulado se desmoronaba en un instante. Realmente podía confiar en sus instintos. Justo en ese momento, una frase resonó en sus oídos: no podemos fallar, el dinero está en juego. La tensión se apoderó de ella. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad la había acercado a un abismo oscuro y peligroso. Valentina se levantó, sabiendo que su desafío personal estaba por intensificarse. Sin embargo, lo que ella no sabía, era que la verdad puede ser un arma de doble filo, y su resolución podría transformarse en su mayor prueba. Mientras las palabras del guarda resonaban en su mente, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos. ¿Podría ser lo suficientemente fuerte para cargar con los secretos que descubriera? Con esa duda, Valentina dio un paso adelante hacia lo desconocido, un camino que prometía revelaciones que cambiarían su vida por siempre. Valentina sintió que el aire se volvía denso a medida que se acercaba a la puerta que había estado espiando. Las palabras que había escuchado retumbaban en su cabeza, multiplicándose en un laberinto de posibilidades. El guarda, aquella figura que había desconcertado sus instintos, estaba implicado en algo más grande de lo que había imaginado. Cada paso hacia adelante se sentía como una traición a su propia incertidumbre, pero al mismo tiempo era un acto de valentía que no podía ignorar. Decidida a no dejarse abrumar, tomó un respiro profundo y se trasladó a otro extremo del pasillo.
Necesitaba una estrategia clara. Preguntarse cómo había llegado a esa situación cada vez más complicada no iba a llevarla a ninguna parte. Siguió su instinto y buscó un lugar donde pudiera observar sin ser vista. Mientras se escondía tras una planta frondosa, Valentina utilizó ese momento de calma para reflexionar sobre su camino. Había pasado de ser una mujer que se sentía impotente ante situaciones ajenas a una buscadora activa de la verdad. Esta transformación, aunque aterradora, alimentaba un fuego interno que había permanecido apagado durante años. Aunque el miedo continuaba acechando, una parte de ella empezaba a amar la adrenalina de lo desconocido. Su mente instintivamente comenzó a trazar patrones, las conexiones entre los comerciantes, las historias que había escuchado, y como todas apuntaban hacia la figura del guarda y su relación con el dueño del hotel. Cuando el grupo de hombres a lo lejos empezó a reír y a hablar entre ellos, Valentina se concentró, buscando fragmentos de conversación que pudieran darle pistas. Cada palabra que emergía de sus labios se sentía como un rompecabezas que debía armar. Entonces, escuchó menciones sobre una reunión planeada en el hotel, un intercambio de documentos que cambiaría las dinámicas de poder en la ciudad. La sensación de que estaba al borde de un descubrimiento importante aceleró su pulso. Sin embargo, mientras se adentraba más en su papel de investigadora, la duda comenzó a invadirla de nuevo. ¿Realmente tenía la fortaleza necesaria para seguir en esa búsqueda? La presión de las decisiones que había tomado comenzaba a hacerle eco en la mente. La lealtad a su propia moralidad chocaba con el deseo de desentrañar una verdad que podría ser devastadora. Valentina se dio cuenta de que la información que había adquirido podría no solo definir su destino, sino poner en peligro a aquellos que más amaba. Decidida a salir de esa trampa, se dijo a sí misma que su propósito era más grande que sus miedos. Pero en el fondo, una pregunta persistente la atormentaba: ¿podría seguir adelante, incluso si eso significaba destruir la vida de alguien más? Mientras pensaba en la respuesta, la figura del guarda se acercó al grupo. Valentina pudo ver su rostro, la tensión en su mandíbula. Él parecía nervioso, como si la situación a su alrededor empezara a desmoronarse. Quizá había más en él de lo que había visto, un hombre atrapado en un juego arriesgado que él mismo no había elegido. Antes de que pudiera procesar todo esto, un nuevo pensamiento la asaltó: ¿y si el guarda no era el verdadero villano? Una revelación la atravesó, haciéndola vacilar. ¿Y si, al querer desentrañar una red de complicidades, ella se estaba convirtiendo en parte de su propia historia delictiva? Con esas inquietudes resonando en su mente, Valentina presionó su espalda contra la fría pared del hotel, planteándose qué pasos tomar a continuación. La verdad la llamaba con una voz seductora, pero el camino no parecía claro. Se arriesgaría a descubrir algo que quizás no quería conocer. Decidió que, al menos por el momento, el siguiente paso sería acercarse al guarda, tratar de entenderlo. Quizás podía intercambiar información sin revelar la magnitud de su búsqueda. La vida era un juego complicado, y ella estaba decidida a convertirse en la jugadora central. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sombra se asomó en su mente: ¿podría confiar en alguien que evidentemente operaba en un mundo lleno de secretos? Con el corazón en la garganta y la mente en plena batalla, Valentina se lanzó hacia el peligro, lista para explorar la brújula de su destino. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el riesgo de perderse a sí misma en el proceso. Lo que descubriría la liberaría o la convertiría en una víctima de su propia curiosidad. Valentina avanzó con cautela, cada paso era una mezcla de determinación y ansiedad. La figura del guarda parecía más humana a medida que se acercaba, como si el aura de secretismo que la rodeaba lo hiciera aún más vulnerable. Ella sabía que esta no era solo una conversación, era un duelo entre su deseo de la verdad y la necesidad de proteger lo que era esencial para ella. Al acercarse, Valentina notó que el guarda miraba hacia el suelo, como si la culpa lo pesara. Se plantó frente a él, sorprendida por su propio atrevimiento.
Podemos hablar, pronunció, su voz cálida y temblorosa. Él levantó la vista, y en sus ojos podía ver una tormenta. No era el monstruo que había imaginado, sino un hombre que parecía estar cargando sobre sus hombros una carga desmesurada. No deberías estar aquí, dijo, y su voz era un susurro. Valentina sintió como si esas palabras transmitieran una advertencia pero también una invitación. Necesito entender, insistió. He escuchado cosas. Cosas sobre documentos, reuniones, sobre el dueño del hotel. Sus palabras fluyeron con una mezcla desconcertante de vulnerabilidad y valentía. Era su forma de tomar las riendas de la situación, cada frase era un paso hacia el dominio de su futuro. El guarda se tensionó. No sabes en qué te estás metiendo. Las sombras aquí son más profundas de lo que imaginas. Puede que sí, pero tengo la necesidad de saber. No puedo quedarme al margen del misterio que envuelve todo esto. Valentina había tocado una cuerda sensitiva, y en el fondo, comenzó a sentir la superficie de una conexión. Una chispa de empatía iluminó su determinación. Escucha, dijo él. Hay una reunión programada esta noche. Algo que puede cambiar todo, y no solo en este hotel. Hay hombres peligrosos involucrados, y no dudarán en aplastarte si sienten que les estás pisando los talones. A pesar de su advertencia, su tono contenía una fragilidad que resonó en Valentina. Esa revelación era lo que había estado buscando, una oportunidad para poner su coraje a prueba. Con cada palabra, Valentina comprendía que no solo buscaba la verdad, estaba construyendo un puente hacia la autenticidad que siempre había anhelado. La transformación de su identidad estaba tomando forma, y se sentía más capacitada que nunca. Sin embargo, una sombra de duda la atravesó de nuevo, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgar su seguridad y la de los demás? ¿Se atrevía a seguir adelante, incluso si eso significaba involucrarse con un mundo tan oscuro? Déjame ayudarte, propuso de repente, un destello de arrobo iluminando su propuesta. En el fondo sabía que para obtener respuestas debía ser parte activa de la historia. Puedes contarme lo que sabes y yo te ayudaré a detenerlo. Lo siento, Valentina, contestó él, titubeando, y la tristeza en su voz le rompió un poco el corazón. Hay cosas que no puedo compartir, pero si sigues en este camino, no habrá vuelta atrás. Valentina se sintió atrapada entre la promesa de un futuro más claro y la sombra de un peligro inminente. Su mente maquinaba posibilidades. Aceptar los riesgos le ofrecía una oportunidad de cambiar no solo su vida, sino quizás el destino de muchos otros. ¿Qué pasará si el hotel se convierte en la sala de un crimen esta noche?, preguntó, y su voz se volvió firme, sin alusión a la duda que aún zumbaba en su interior. Del otro lado, el guarda la observó, su mirada cambiando con la concentración. Era un momento crítico. Puedo hacer una distracción. Limitaré sus movimientos, pero no puedo hacerlo solo, dijo finalmente, las palabras brotando con la desesperación de un hombre que deseaba redimirse. Ella sintió, un torrente de confianza nacía en su interior. Sin darse cuenta, Valentina había comenzado a dejar atrás sus propios miedos. Juntos podían enfrentarse a lo desconocido, y en ese instante, su destino se entrelazaba con el de él. La noche se acercaba, y con cada segundo, la adrenalina corría por sus venas. Se preparaba para un nuevo capítulo en su vida, uno donde la indecisión se transformaría en acción. La verdad era su aliada, pero el riesgo de un nuevo nivel de compromiso la instigaba. Al salir del encuentro, la pregunta resonaba en su mente, ¿podría realmente confiar en el guarda? La línea entre el bien y el mal comenzaba a desdibujarse, y Valentina se hallaba en la encrucijada de un viaje que podría revelarla por completo o consumirla en el proceso. Mientras se dirigía a prepararse para el desafío que se avecinaba, una inquietante revelación se instaló en su mente, ¿y si esa verdad que tanto buscaba era más oscura de lo que imaginaba?
Valentina se detuvo en la puerta de su habitación, sintiendo el eco de su propia respiración reverberar en su pecho. Cada latido era un recordatorio de la decisión que estaba a punto de tomar, una declaración de intenciones que podría cambiar su vida para siempre. Tras escuchar las palabras del guarda, comprendió que su papel ya no sería el de la observadora pasiva. Había cruzado el umbral hacia un mundo donde el conocimiento y la verdad eran los únicos aliados. La idea de asistir a esa reunión la aterraba y excitaba a partes iguales. Recogió su cuaderno, el que usaba para tomar notas en su trabajo, y con mano firme, comenzó a escribir una lista de observaciones. Las palabras fluyeron de su pluma, cada una reafirmando su determinación, motivaciones, posibles aliados, peligros, y sobre todo, su propio objetivo. Entender todo aquello era crucial, no solo para ella, sino para aquellos que podía afectar. Mientras escribía, no podía evitar recordar el cambio en ella misma a lo largo de los últimos días. Se había adentrado en las sombras, pero a pesar de la oscuridad, había emergido con un rayo de luz interior. La mezcla de miedo y valentía se había convertido en su combustible. A cada instante que pasaba, se sentía más empoderada por la urgencia de su misión. Pero, a la vez, la pregunta de si realmente sabía en qué se estaba metiendo empezaba a calar en su conciencia. La noche se acercaba inevitablemente. El reloj de la habitación marcaba las horas con cada tic-tac en un tono casi siniestro. Valentina necesitaba planificar. Su mente giraba en torno a los detalles de la reunión. Pensó en el guarda, una figura oculta pero aparentemente sincera, y en cómo su vida podría depender de ella. Su vida rápida y sin ataduras se volvía cada vez más complicada, y eso le generaba un estremecimiento de desafío. En el camino al lugar del encuentro, Valentina se detuvo un momento, mirando su propio reflejo en un espejo. ¿Quién era ella realmente? Aquel ser que había dejado que las opiniones ajenas la limitaran durante tanto tiempo ya no existía. En su lugar, había una mujer valiente y decidida. La autoconfrontación la arropaba con una fuerza incomprensible. Lo que debía hacerse no era solo por ella sino para aquellos que nunca se atreverían a cruzar esa línea. Al llegar al área de la reunión, una brisa oscura atravesó el vestíbulo como un presagio de lo que estaba por venir. Las sombras avanzaban, y con cada paso, su corazón palpitaba más rápido. A medida que se acercaba a la sala, captó murmullos y el roce de voces graves que echaban raíces en la oscuridad. Se recargó en la puerta, respirando hondo, tratando de calmar el torbellino en su interior. La adrenalina corría, y su mente tejía la estrategia que necesitaba. Sintiendo la presión del tiempo, se concentró en sus habilidades, aquellas que había cultivado de manera silenciosa a lo largo de los años. No podía permitirse dudar ahora. Contaba con la información y el coraje necesarios para enfrentar lo desconocido, pero la inminente separación entre la verdad y la ficción comenzaba a vislumbrarse ominosamente. Debía estar lista para actuar, para sumergirse en un juego cuya victoria no era del todo segura. Una última idea brotó en su mente. ¿Y si el guarda no estaba solo en esto? ¿Y si otros como ella estaban también tratando de destapar esa verdad oculta? Fue un pensamiento reconfortante que la impulsó hacia adelante. Con un empuje renovado, Valentina abrió la puerta y entró en la sala, dispuesta a tomar el control de su destino. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿podría confiar en sus instintos? ¿O había pasado ya el punto de no retorno, adentrándose en un abismo donde la verdad se escondía tras un velo de engaños? La respuesta, sin duda, la esperaba en la penumbra de esa noche. Valentina dio un paso dentro de la sala, el murmullo de las voces se amplificó a su alrededor, creando un sonido casi ensordecedor. Se detuvo un momento, observando a los asistentes, quienes estaban sumidos en conversaciones animadas. Una mezcla de ansiedad y determinación la invadió, recordándole que no podía fallar. Su mente se activó, buscando patrones y señales que pudieran darle pistas sobre quienes podían ser aliados y quienes, potenciales enemigos.
Recorrió la sala con la mirada, notando detalles que otros podrían pasar por alto. Un hombre de pie en la esquina, con una postura confiada, parecía analizar a cada persona que entraba. Una mujer gesticulaba de manera intensa, como si exigiera respuestas inmediatas a una larga lista de preguntas. Valentina apretó el cuaderno que llevaba debajo del brazo, reconociendo que su observación meticulosa la había convertido en una analista estratégica. Cada detalle contaba, cada comportamiento revelaba más de lo que aparentaba, a medida que se acercaba a un grupo que parecía más relacionado con el tema del que discutían, su corazón latía con más fuerza. Pronto se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia su intención de descubrir la verdad. Lanzó un vistazo furtivo a sus compañeros, algunos tenían miradas escrutadoras mientras examinaban los rostros ajenos. ¿Tendrían la misma inquietud que ella? ¿Estarían también allí con un propósito oculto? Valentina decidió que lo mejor sería integrarse lentamente, haciendo preguntas que parecieran inocentes, pero que al mismo tiempo la acercaran a obtener información clave. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir notas breves sobre las dinámicas entre los presentes, los tonos de voz que usaban y las miradas que se cruzaban. En el fondo, sentía que cada anotación construía su futuro, una base sobre la que erigiría su camino hacia el descubrimiento. De repente, una voz cortó el ruido de la sala. Un hombre alto se puso de pie y, con un gesto firme, pidió atención. Su mirada era intensa y decidida. Valentina no pudo evitar sentir que era un líder natural. Empezó a hablar sobre un tema que hizo eco en su mente, la necesidad de transparencia y el enfrentamiento de aquellas fuerzas que operaban en la penumbra. La habitación quedó en silencio, como si cada asistente comprendiera la magnitud de las palabras que estaba pronunciando. Sabemos que hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para proteger sus intereses. Hoy debemos cuestionar cómo permitimos que la ambición narre nuestro destino, proclamó. Las palabras se sintieron como un veneno en el aire, pero también como un elixir para aquellos que deseaban un cambio. Valentina sintió que su corazón se aceleraba y una chispa de claridad brilló en su mente. Era el momento de actuar. Al terminar el discurso, Valentina se acercó al orador. ¿Puedo hablar contigo un momento? Su voz estaba impregnada de confianza, aunque su interior palpitaba con nerviosismo. El hombre la miró con curiosidad y asintió. En ese instante, supo que se encontraba en la encrucijada entre la posibilidad de convertirse en parte del cambio o permanecer como observadora. Todo el trabajo que había hecho, cada consejo que había recopilado sobre la verdad de su entorno, se estaba fraguando en una oportunidad. La conversación comenzó a fluir, y Valentina sintió que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a construir su propia narrativa. Sin embargo, la idea de que había peligros ocultos que aún no había comenzado a desentrañar comenzó a asomarse en la parte oscura de su mente. Todo podría cambiar en un instante. Mientras hablaban, el orador dejó escapar un comentario que la sorprendió. Debes tener cuidado, hay quienes no desean que te acerques a esta verdad. Pueden parecer amigos, pero su lealtad es cuestionable. Las palabras resonaron en su mente, reafirmando la fragilidad de sus decisiones. Valentina comprendió que estaba cada vez más enredada en una red de intereses ocultos, y que su propia evolución estaba a punto de enfrentarse a un nuevo desafío. La revelación que había sentido en su interior se tornó en un grito sutil de advertencia. A medida que la conversación se profundizaba, su corazón latía con la intensidad de un nuevo conflicto. Podría enfrentarse a esa oscuridad, o la verdad que buscaba escapar podría ser mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. La respuesta la aguardaba en la próxima revelación, un giro inesperado estaba a la vuelta de la esquina. Valentina sintió el peso de la advertencia en la estela de la conversación. Cada palabra del orador caló hondo en su psique, revelando un laberinto de interacciones humanas que jamás había considerado. Su nueva perspectiva sobre la naturaleza de las lealtades le hizo repensar sus conexiones.
La pregunta se planteó en su mente como un eco persistente: ¿quiénes eran realmente los amigos, y quiénes eran los que podrían traicionarla? En un giro inesperado, se despidió del orador, agradeciendo su tiempo con un tono que intentaba disimular la intranquilidad que le carcomía. Caminó por la sala, abrumada por la necesidad de asimilar lo que había escuchado. Cada paso era una mezcla de determinación y duda. ¿Podía confiar en los aliados que apenas empezaba a identificar? ¿O estaba calibrando mal sus percepciones, ciegas ante las intenciones subyacentes de quienes la observaban? Las interacciones entre los asistentes empezaron a parecerle un juego de ajedrez en el que cada movimiento podría llevar a una jugada decisiva. Se encontró contemplando sus opciones con mayor rigor. La inercia ya no era una opción. Buscó nuevas conexiones mientras su mente analizaba lo que cada persona podría aportar o restar a su causa. Decidió afianzar su papel en la sala, no como observadora, sino como una jugadora activa. Se acercó a un grupo que disertaba sobre el impacto de las decisiones políticas en el ámbito empresarial. Las palabras del orador resonaban: el asegurarse de que nuestras voces sean escuchadas no es simplemente un acto de valentía, es un deber. Su forma de ver el mundo cambiaba ante sus ojos, y sintió como sus habilidades comunicativas podrían ser su mayor aliada. Sin embargo, sabía que cada palabra también podía ser una espada de doble filo. Preguntó sobre la postura del grupo respecto a las transparencias esperadas de quienes lideraban. Las respuestas fueron cautelosas. Siempre hay que cuidarse de lo que se dice, nunca se sabe quién está escuchando, comentó una mujer con una mirada que parecía contener un mundo de experiencias. Valentina sintió que esa advertencia le servía tanto a ella como a esos nuevos conocidos. Cada nuevo encuentro le traía una revelación sobre sí misma. Se dio cuenta de que su miedo no solo la paralizaba, sino que también la empujaba a discernir su propio poder sobre su narrativa. Inspirándose en las dinámicas del entorno, comenzó a formular preguntas que eran tanto estratégicas como provocadoras. Su habilidad de escuchar y cuestionar se transformó en una herramienta afilada que podría abrir puertas o desgastar su credibilidad. Su mente se agitaba con las posibilidades. Reflexionó sobre cada pequeño descubrimiento que había realizado y cómo eso podía ser la clave para desentrañar la complejidad de su situación. Dentro de sí quería desbordar esa ansiedad y convertirla en acción. La tensión que había sentido al inicio ahora se convertía en un motor que la alimentaba, desafiando la inercia de su día a día. Mientras la conversación se expandía, finalmente logró captar la atención de un hombre al que había admirado por su enfoque perspicaz. Al compartir su visión, Valentina sintió que estaba desnudando sus propias inseguridades, mientras se armaba con el conocimiento de que no estaba sola. Iban más allá de los temas triviales, planteando un intercambio auténtico de ideas. La interacción encendió algo en ella. En esa conexión, descubrió un atisbo de verdaderos aliados que podrían apoyarla en su búsqueda. Sin embargo, sus pensamientos se atormentaban con la advertencia del orador inicial: la indecorosa lealtad era un monstruo que habitaba en las sombras. Podría ser que estos nuevos compañeros también tuviesen secretos que ocultar. Mientras la sala se vaciaba lentamente, una sensación de urgencia llenaba su ser. Todo lo que había aprendido hasta ahora palpitaba en su interior con la necesidad de ser puesto a prueba. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para obtener la verdad? Justo en ese instante, un mensaje anónimo llegó a su teléfono: hay algo que debes saber. No confíes en quienes te rodean. La verdad puede costarte más de lo que imaginas. El aire se tornó opresivo, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La red de traiciones y secretos se tejía más profundo de lo que podía haber previsto. Mientras su mente procesaba la información, supo que estaba al borde de un precipicio que podría llevarla a descubrir la verdad o a caer en la trampa de sus propios temores. Estaba lista para enfrentarse a lo que se avecinaba, pero las incertidumbres la acechaban con más ferocidad que nunca. El hilo de la verdad se tensaba y, con él, la necesidad de actuar. ¿Podría confiar en sí misma,
o el conocimiento devolvería su mundo a un caos aún mayor. La respuesta implicaría tomar decisiones de las que no había retorno. El siguiente paso se presionaba sobre ella como una bocanada de aire que exigía ser liberada. Valentina se detuvo afuera del edificio, susurrando la advertencia que había leído en el mensaje de su teléfono. La noche se deslizaba silenciosa a su alrededor, creando un contraste inquietante con la agitación que estallaba en su interior. La revelación de la traición potencial la acosaba, y su mente se debatía en un mar de posibilidades y estrategias. Sabía que no podría aferrarse a la pasividad. Este era un momento que requería decisión. El enfrentamiento con sus propios miedos la obligó a mirar dentro de sí. La promesa de un cambio significativo demandaba acción, pero la pregunta era, ¿hacia dónde dirigir su próxima jugada? Pensó en las conexiones forjadas esa noche, en los rostros de aquellos que la habían alentado y, al mismo tiempo, la habían dejado con un leve sabor de desconfianza. Buscando algo familiar en medio de la desilusión, recordó un antiguo mentor que siempre la había guiado en momentos de duda. Con determinación, sacó su teléfono y buscó el número. El sonido del timbre resonó en la línea, cada tono intensificando su ansiedad. Finalmente, escuchó la voz familiar al otro lado. Valentina, ¿qué ha pasado?, preguntó con ese tono cálido que solía calmar sus tormentas internas. A medida que compartía sus inquietudes y la advertencia del mensaje anónimo, notó que su interlocutor reaccionaba con atención. Es crucial que mantengas la mente abierta, Valentina. Cada relación tiene sus capas, y en este mundo, las lealtades son tan volátiles como el viento, le aconsejó su mentor. Evalúa cada conexión que hagas, pero no dejes que el miedo te paralice. Tu voz tiene poder, no lo dudes. Estas palabras resonaron en ella, como si colisionaran con su antiguo yo. A medida que la conversación avanzaba, comprendió que no solo necesitaba identificar amenazas, sino también reforzar sus habilidades. Tenía que convertir su vulnerabilidad en fortaleza. Al colgar, la claridad reemplazó su confusión. Con este nuevo enfoque, decidió que manejaría sus vulnerabilidades a la luz. En los días siguientes, intensificó su preparación. Se inscribió en un curso de comunicación efectiva, cuyo enfoque práctico prometía potenciar su capacidad para articular pensamientos y encontrar aliados estratégicos. Cada clase se convirtió en un campo de entrenamiento, donde cimentaba tanto su confianza como su percepción respecto a los demás. Aprendió a leer los matices de las conversaciones, a desentrañar la intención detrás de las palabras. Un día, en una de las sesiones, conoció a un grupo diverso de profesionales, cada uno con sus historias y motivaciones. Una mujer mayor, pintando un cuadro de sus propias luchas y triunfos, captó su atención. Debemos ser audaces en nuestras elecciones, decía con pasión. Las palabras de la mujer se transformaron en una inspiración viva, dejándole claro que la valentía personal era la verdadera clave del crecimiento. Valentina empezó a practicar su capacidad de interlocución en cada oportunidad que se presentaba. Se lanzó a conversaciones desafiantes, preguntando y empujando las fronteras de la seguridad. En cada interacción, se sentía más empoderada, rompiendo la coraza que había limitado su esencia. Mientras cultivaba relaciones genuinas con colegas, la vigilancia sobre sus intenciones se mantenía activa. Sin embargo, aunque las hojas del poder caían en su dirección, la advertencia del mensaje seguía siendo eco distante en su mente. ¿Estaba avanzando con ceguera? Las interacciones, cada vez más fructíferas, se entrelazaban con las dudas que persistían acerca de la lealtad y la traición. Finalmente, una tarde, recibió una invitación inesperada para una reunión privada con uno de los hombres más influyentes de su círculo. La mezcla de ansiedad y emoción la envolvió. Este encuentro podría suponer un cambio en su trayectoria, pero la advertencia reverberó nuevamente. No podía acercarse sin precauciones. El día de la reunión llegó, y Valentina, frente al espejo, se preparó con la certeza de quien ha tomado el control de su destino.
Su mente era un torrente de estrategias, cada una dotada de su peso. Mientras salía de casa, el eco del mensaje resonó en su mente, como un recordatorio constante de que la verdad estaba en juego y que su propio instinto podría ser la clave para navegar en aguas turbulentas. ¿Qué secretos ocultos habían detrás de la puerta que se abría ante ella? La tensión aumentaba a cada paso que daba en esta nueva dirección. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la cadena de lealtades en juego? Sus pensamientos se centraron en una única necesidad urgente, descubrir la verdad antes de que ésta decidiera su destino. Valentina respiró hondo al acercarse a la entrada del edificio donde se llevaría a cabo la reunión. La determinación rebosaba en su interior, un contraste notable con la inseguridad que la había acompañado durante su viaje. Había aprendido y crecido, y aunque el miedo aún revoloteaba en su mente, su nuevo sentido de propósito lo ahogaba. Al entrar, se encontró con una sala elegantemente decorada, pero la opulencia no podía desviar su atención de la intrincada red de relaciones que sabía que bordeaba a cada persona allí. La mezcla de poder y peligro la rodeaba, pero en lugar de flaquear, encontró su postura, sabía que esto era un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. Los rostros de los asistentes se mezclaban en el ambiente, algunos eran familiares desde las conversaciones previas, otros eran figuras influyentes que solo había visto por televisión. Sin embargo, a medida que las presentaciones comenzaban, algo dentro de Valentina se transformó. No era solo una espectadora, era una participante activa en la búsqueda de la justicia que tanto anhelaba. Mientras el orador principal introducía el tema de la reunión, Valentina se concentró en sus palabras, prestando atención a cada matiz. Hablaban sobre la necesidad de la transparencia en las acciones de aquellos en el poder, y cómo la corrupción había tejido la vida de muchos en una telaraña peligrosa que amenazaba derribar el progreso de la comunidad. Ella sabía que esa era la esencia de su propia lucha, y la resonancia de la verdad en el aire le otorgaba una fuerza renovada. Al finalizar la charla, Valentina se acercó a aquellos cuyo interés parecía alinearse con sus propios objetivos. Pero en lugar de diálogos vacíos, optó por compartir su historia. Mencionó sus experiencias en el mercado, resaltando cómo la explotación del dueño del hotel afectaba a su comunidad. Cada palabra que brotaba de su boca no solo mostraba su miedo, sino también su determinación de hacer algo al respecto. La fragilidad de sus palabras se transformó en poder, y ella se sintió escuchada. Pronto, un interés genuino por parte de algunos asistentes comenzó a gestarse. Una mujer se acercó, mirándola con seriedad. Tu valentía alzando esta voz es necesaria. Necesitamos personas como tú en este camino. Otras personas asintieron, compartiendo sus propias historias de lucha y resistencia. Valentina estaba empezando a forjar conexiones que se sentían auténticas. Sin embargo, la advertencia susurrada de su mentor y el mensaje anónimo que la había acechado, regresaban sin previo aviso. Mientras la conversación se desarrollaba, sintió que el ambiente se tensaba sutilmente. ¿Quién podría estar utilizando esas palabras amables como una trampa? Decidida a proteger su verdad, mantuvo su enfoque. Con una nueva aguda percepción sobre el entorno, Valentina planteó una pregunta provocativa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras intenciones sean puras? El silencio que siguió fue casi palpable, la red de confianza se sentía como una ilusión frágil. Algunos intercambiaron miradas, otros se quedaron pensativos. Había un campo de juego que ella había destapado, y eso la empoderaba. La noche avanzaba, y Valentina se sintió cada vez más capaz. Cada respuesta y cada relato le iban mostrando que su lucha era compartida. Lo que había comenzado como un viaje solitario estaba comenzando a transformarse en algo más grande. La comunidad de aquellos que se levantaban contra la injusticia empezaba a consolidarse. Valentina se sintió reconocida y valorada, y comprendió que su valentía no solo radicaba en descubrir la verdad, sino en movilizar a otros para que se unieran a su causa. Finalmente, mientras un grupo se disponía a abandonar la sala, un hombre se acercó a ella, su mirada seria.
Valentina, he escuchado lo que has dicho. Debemos hablar en privado. Hay algo que debes conocer. La transición de su vida había comenzado, ahora estaba a punto de entrar a una nueva fase, donde cada acción era un paso hacia su propia identificación y reconocimiento. Valentina sintió que la tormenta interna se calmaba. Era un momento decisivo, uno que la llevaría a la senda de la verdad y la justicia. Con cada día que pasaba, su confianza se consolidaba y su camino se iluminaba. Sabía que estaba en la cúspide de un cambio significativo. La lucha por la verdad había pasado de ser un peso abrumador a ser su legado. Finalmente, no solo se protegería a sí misma sino también a todos los que habían sido ignorados y silenciados. El futuro se entrelazaba con Fire, donde su voz ya no se vería ahogada por los temores, sino alzada por el eco de la justicia. No se queden atrás, suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este llamado a la acción es para los verdaderos fans de historias de superación personal. No se lo pierdan.